Imaginen un mundo donde la electricidad es un misterio aún por descifrar, donde la iluminación artificial es costosa y limitada. Ahora, imaginen a un hombre cuya mente pudo ver más allá de su tiempo, un visionario que moldeó el futuro con su ingenio. Hoy hablaremos de Nikola Tesla, el genio que iluminó el mundo. Nuestra historia comienza el 10 de julio de 1856 en un pequeño pueblo llamado Smiljan, en el actual Croacia, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Tesla nació durante una tormenta eléctrica, y según cuenta la leyenda familiar, la partera dijo que el niño sería un hijo de la oscuridad. Su madre, Georgina, respondió con seguridad: no, será un hijo de la luz. Desde pequeño, Nikola mostró una inteligencia excepcional y una imaginación desbordante. Su madre, aunque sin educación formal, tenía un talento innato para la mecánica y la invención, y sin duda influyó en su hijo. Por otro lado, su padre, un sacerdote ortodoxo serbio, quería que Nikola siguiera su camino en la iglesia. Pero Tesla tenía otros planes. Desde temprana edad, quedó fascinado por la electricidad y las máquinas. Podía visualizar complejos dispositivos en su mente sin necesidad de planos. Esto le permitía crear y modificar sus inventos antes de siquiera construirlos. Un don que más tarde definiría su carrera. Su educación comenzó en la Escuela Real de Karlovac, donde destacó en matemáticas y ciencias. Aprendía a una velocidad asombrosa y tenía una memoria prodigiosa. Después ingresó al Instituto Politécnico de Graz, en Austria, donde estudió ingeniería eléctrica. Fue allí donde tuvo su primer encuentro con la corriente continua, utilizada en la época para la transmisión eléctrica. Pero algo no le convencía: su ineficiencia. Fue en esos años cuando comenzó a idear un sistema mejor, la corriente alterna. Sin embargo, sus estudios se vieron interrumpidos por problemas familiares y económicos. Su padre falleció, y Tesla, sumido en la tristeza y la presión de la vida, abandonó la universidad sin obtener un título. A pesar de ello, su talento era innegable y no tardaría en abrirse camino en el mundo de la electricidad. Primeros trabajos y migración a Estados Unidos. Después de dejar la universidad, Tesla trabajó en varias empresas de electricidad en Europa, donde perfeccionó sus conocimientos. En Budapest, mientras paseaba por un parque, tuvo una revelación: la solución para generar y transmitir energía de forma más eficiente. Con un palo en la arena, trazó el diseño de su revolucionario motor de corriente alterna. Poco después, se trasladó a París para trabajar en la Continental Edison Company, empresa que operaba bajo las ideas de Thomas Edison, el hombre que había popularizado la corriente continua. Tesla destacó rápidamente, y en 1884 recibió una oferta que cambiaría su vida: trabajar directamente con Edison en Estados Unidos. Con solo 4 centavos en el bolsillo y un puñado de cálculos y bocetos de sus inventos, Tesla llegó a Nueva York. Era un desconocido, pero tenía un talento extraordinario. Pronto, Edison le encomendó la tarea de mejorar los generadores de corriente continua. Tesla trabajó incansablemente, y cuando propuso una mejora revolucionaria, Edison le prometió una gran recompensa económica si lograba implementarla. Sin embargo, cuando Tesla completó el trabajo y pidió su pago, Edison se rió y dijo que solo había sido una broma. Tesla, indignado y sintiéndose traicionado, renunció. Sin dinero y sin apoyo, Tesla tuvo que trabajar como obrero cavando zanjas para sobrevivir. Pero el destino aún tenía planes para él. Desarrollo de la corriente alterna. Tesla se encontraba en su punto más bajo, trabajando en zanjas para sobrevivir en la bulliciosa Nueva York. Pero su mente no dejaba de trabajar, y su gran oportunidad llegó en 1887 cuando conoció a 2 inversionistas, Alfred Brown y Charles Peck. Ellos confiaron en su talento y lo ayudaron a establecer su propio laboratorio. Fue allí donde Tesla finalmente pudo desarrollar su sistema de corriente alterna, el cual permitía transportar electricidad a largas distancias de manera eficiente. A diferencia de la corriente continua de Edison, que requería estaciones de energía cada pocos kilómetros, la corriente alterna podía viajar cientos de kilómetros con menos pérdidas. Ese mismo año, Tesla patentó su motor de inducción, una de sus invenciones más importantes, basado en el principio del campo magnético rotativo. Este motor revolucionaría la industria eléctrica y se convertiría en la base de muchos dispositivos modernos. Su trabajo llamó la atención de George Westinghouse,
un empresario visionario que veía el potencial de la corriente alterna. Westinghouse compró las patentes de Tesla y juntos iniciaron una batalla titánica contra el sistema de Edison. Lo que siguió fue conocido como la Guerra de las Corrientes. Edison, temeroso de perder su monopolio, lanzó una campaña de desprestigio contra la corriente alterna. Llegó incluso a electrocutar animales públicamente para demostrar sus supuestos peligros. Pero la realidad era otra, la corriente alterna era el futuro. El punto de inflexión llegó en 1893, cuando Westinghouse y Tesla lograron iluminar la Exposición Universal de Chicago con corriente alterna, dejando claro que su sistema era superior. 2 años después, en 1895, Tesla y Westinghouse lograron otro hito, la construcción de la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, llevando electricidad a ciudades enteras. Nikola Tesla había ganado la batalla. La corriente alterna se convirtió en el estándar mundial, y gracias a ella, hoy nuestras ciudades están iluminadas. Invenciones y patentes. La corriente alterna no fue el único logro de Tesla. Su mente inquieta lo llevó a desarrollar más de 300 patentes a lo largo de su vida. Entre sus invenciones más destacadas se encuentra la bobina de Tesla, un dispositivo capaz de generar espectaculares descargas eléctricas, y la radio, cuya patente fue inicialmente atribuida a Guglielmo Marconi, pero que más tarde se reconoció como obra de Tesla. También trabajó en sistemas de iluminación sin cables, en tecnologías precursoras del radar y en dispositivos para la transmisión inalámbrica de energía. Su laboratorio en Nueva York era un lugar de asombro y misterio, donde realizaba experimentos que desafiaban la comprensión de su época. Sin embargo, muchas de sus ideas eran demasiado avanzadas para su tiempo y no recibieron el apoyo necesario. A pesar de sus brillantes contribuciones, Tesla empezó a enfrentar dificultades financieras y su prestigio comenzó a desvanecerse. Pero su mente seguía explorando lo imposible. Proyectos visionarios y experimentos. Si algo definió a Nikola Tesla fue su capacidad de soñar con un futuro que nadie más podía imaginar. Su ambición no tenía límites, y entre sus proyectos más visionarios destacó la transmisión inalámbrica de energía. En 1901, con el apoyo financiero de J.P. Morgan, Tesla inició la construcción de la Torre Wardenclyffe, una enorme estructura en Long Island con la que pretendía enviar electricidad sin cables a cualquier punto del planeta. Su idea era revolucionaria. Imaginaba un mundo donde la gente pudiera acceder a la energía de forma gratuita, sin necesidad de cables ni infraestructuras costosas. Pero esto representaba una amenaza para los grandes magnates de la energía. J.P. Morgan, al darse cuenta de que no podría monetizar la electricidad inalámbrica, retiró su apoyo financiero. Sin fondos, el proyecto quedó inconcluso y la torre fue demolida años después. Otro de sus proyectos más enigmáticos fue la máquina de terremotos, un oscilador mecánico que, según Tesla, podía generar vibraciones capaces de derribar edificios enteros. Se dice que en un experimento accidental, su laboratorio en Nueva York comenzó a temblar violentamente, obligándolo a destruir el dispositivo con un martillo para evitar una catástrofe. También desarrolló teorías sobre energía cósmica, rayos de la muerte y comunicaciones interplanetarias. Tesla afirmaba haber recibido señales de radio del espacio, lo que alimentó su creencia de que la humanidad no estaba sola en el universo. Pero con el paso de los años, su falta de apoyo y el rechazo de la comunidad científica lo fueron aislando. A pesar de sus logros, Tesla comenzó a ser visto como un excéntrico más que como un genio. Legado y reconocimientos. Los últimos años de Nikola Tesla fueron marcados por la pobreza y el olvido. Vivía solo en la habitación de un hotel en Nueva York, alimentándose principalmente de leche y galletas. Pasaba sus días rodeado de palomas, a las que alimentaba y con las que decía tener un vínculo especial. En 1931, a sus 75 años, recibió un inesperado reconocimiento cuando la revista Time lo puso en su portada, destacando su invaluable contribución al mundo moderno. Pero, a pesar de este homenaje, su vida siguió siendo solitaria. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla falleció a los 86 años en su habitación del Hotel New Yorker. Murió solo, pero su legado estaba lejos de desvanecerse. Hoy, Tesla es reconocido como una de las mentes más brillantes de la historia. Sus inventos y teorías sentaron las bases para la electricidad moderna, la radio, los motores eléctricos y hasta tecnologías que apenas estamos comenzando a comprender. En su honor, la unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional lleva su nombre,
el Tesla. Además, su legado inspiró a la empresa automotriz Tesla, Inc., que rinde homenaje a su trabajo en energía eléctrica. Nikola Tesla soñó con un mundo lleno de energía libre y tecnología avanzada. Aunque muchas de sus ideas no pudieron concretarse en su época, su impacto sigue iluminando nuestro presente y guiando el futuro. Así que, la próxima vez que enciendas una luz, cargues tu teléfono o utilices cualquier aparato eléctrico, recuerda que, en gran parte, se lo debemos a un hombre que soñó más allá de su tiempo. Nikola Tesla, el genio que iluminó el mundo. Si esta historia te ha parecido fascinante, imagina cuántos más personajes y eventos históricos han cambiado el mundo y aún tienen mucho que enseñarnos. Si quieres seguir descubriendo historias como la de Nikola Tesla, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos en los comentarios qué otro personaje o evento histórico te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo video.